Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy, John Holloway. John Holloway nació el 26 de julio de 1947 en Dublín, Irlanda. Fue considerado como un sociólogo y filósofo del marxismo autónomo, aunque él nunca se ha considerado como tal. Él ha considerado su teoría como contribuciones al cambio social, que está constituida por el marxismo. Estudió Derecho y obtuvo su título de grado en estudios superiores en el Colegio de Europa y realizó su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor de Ciencias Políticas en Edimburgo hasta su traslado a México en 1991. Contexto intelectual y sociopolítico del autor. Uno de los principales acontecimientos que ha marcado el pensamiento y que se podría decir que articula el texto es el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 en el estado mexicano de Chiapas. El levantamiento esperó una discusión mundial sobre la lucha de clases como una lucha por la dignidad, la cual no puede lograrse en la sociedad capitalista. También otro de los acontecimientos es la llamada Batalla de Ciar, que se produjo el 30 de noviembre de 1999, en el que participaron casi 40.000 personas. Otro de los acontecimientos que se dio en esa época fue la elección presidencial de Nelson Mandela el 10 de mayo de 1994, que es el primer presidente de color en la historia de Sudáfrica. También se encuentra el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Estructura de la obra. La obra se divide en 11 capítulos, los cuales se pueden agrupar en 5 partes. En el primer apartado entraría el capítulo 1, ya que es donde comienza la obra y según Holloway el principio del cambio social. En el segundo apartado entrarían los capítulos 2 y 3 en los que Holloway articula la idea de que no son necesarios ni hacer uso del Estado y tampoco del poder para hacer cambiar el mundo. En el tercer apartado entrarían los capítulos 4, 5 y 6 en los cuales el autor desarrolla y problematiza la idea del fetichismo, fetichización y antifetichismo. En el cuarto apartado pertenecerían los capítulos 7, 8, 9 y 10, en los que Holloway entraría en discusión con algunos conceptos hechos por Marx y otros autores. En último apartado, el capítulo 11, Holloway regresa en última instancia al principio en el que se menciona que no se sabe cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. El tema central de la obra es cambiar el mundo sin tomar el poder desde los oprimidos, ya que comienza el libro aludiendo al grito, el grito bidimensional de esperanza y de horror, y porque además se centra definitivamente en ese cambiar el mundo pero sin tomar el poder, porque las revoluciones hasta el momento se han centrado en un sentido marxista, es decir, en tomar el poder para cambiar el mundo, pero se han visto que cuando se han tomado el poder el cambio no se ha hecho, sino que todas esas revoluciones se han visto en el fracaso, porque se cae nuevamente en las redes del capitalismo, es decir, aquellas redes que representan la telaraña del capitalismo. Aspectos sobresalientes. Lo más sobresaliente de la obra es cambiar el mundo sin tomar el poder, porque es una nueva forma de ver la revolución y además se podría decir que rompe con el marxismo tradicional. Haciendo un resumen de la obra, Holloway comienza diciendo que lo primero es el grito y con él se comienza el cambio social. Pero no es un grito solamente por gritar, sino que ese grito lleva una bidimensionalidad. Es un grito de horror por el mundo en el que se vive y además es un grito de esperanza por un mundo mejor. Dirá que no es un grito solo, es un grito que implica un nosotros, un carácter social del grito. Siguiendo con el grito, nosotros gritamos porque se nos ha negado la posibilidad de hacernos, es decir, el poder hacer del que poseíamos y que se nos hacía humano, se nos ha quitado y en su lugar se ha posesionado el poder sobre el cual nos ha objetivado y en este sentido seríamos como algo cambiable ante las necesidades del capitalismo. Un claro ejemplo se da en el uso indiscriminado de los recursos naturales, los cuales los ecologistas luchan por su conservación, como es el caso de Bernard Ruchol, quien fue apresionado por defender el río Cajabón. Continuando con el tema, el grito no simplemente implica eso, sino que implica el hacer, es decir, el grito es acción y por tanto no solamente se queda en el grito. El grito implica hacer porque es nuestro punto de partida. El hacer transforma las cosas y a la vez este hacer es negación práctica, es decir, se grita porque se niega al mundo en el que se vive y por tanto se quiere cambiar. Entonces, ¿cómo se podría cambiar el mundo sin tomar el poder? Claro está que no se podría por medio de la reforma y la revolución, ya que ambos implicarían la toma o la llegada al poder o Estado, y por tanto se repetirían los mismos esquemas en que se han vivido, se caerían las mismas telarañas. Es por ello que Holloway menciona que hay que ir más allá de lo que ha representado este poder y este Estado, es decir, que no hacer uso de ellos, porque el fracaso de las revoluciones ha venido
del hacer uso de tales entidades. Continuando con los conceptos del poder hacer y del poder sobre, menciona Holloway que nuestro poder hacer es lo que nos ha hecho humanos, pero que hemos sido objetivados porque nuestro poder hacer ha sido aproximado a decir nos lo han quitado y en su lugar ha quedado el poder sobre que nos dice qué hacer y en este sentido se nos ha separado de nuestro hacer. Lo hecho por nuestro poder hacer toma más importancia ante el hacedor, nosotros. Pero Holloway no se queda solamente ahí, inserta el concepto de fetichismo para hablar sobre la ruptura del flujo social del hacer, y fetichización como proceso es una fetichización como una lucha continua, es decir, que la fetichización del fetichismo es la negación del mundo en el que se vive. Las relaciones sociales están fetichizadas y por tanto ambos agentes, obrero oprimido y burgués que oprime, están fetichizados, ambos se encuentran objetivos. El libro termina nuevamente con lo que se inició diciendo que no se conoce cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Recepción y crítica de la obra. Las críticas más destempladas al libro de Holloway han sido escritas por personas que la acusan de haber abandonado el marxismo, de tirar por la borda la noción misma de la revolución y de haberse pasado con armas y bagajes al viejo adversario ideológico que sería el anarquismo. En ese sentido se ha acusado a Holloway de haber abandonado el marxismo, ya que no le da importancia al Estado a la hora de hacer revolución. Uno de los principales temas con los que se entra en debate es que no se puede separar el poder del Estado de la revolución, ya que según Marro, el Estado constituye una cuestión central en un proceso revolucionario, porque representa para la clase trabajadora el organismo político capaz de crear las condiciones favorables a su máxima expansión, que tendrá por función la búsqueda de su propia disolución y superación, es decir, el Estado o el poder que representa el Estado no se puede simplemente echar de las ideas revolucionarias porque representa un punto importante dentro de ellas. El Estado representaría aquella imagen salvífica para los oprimidos o los sin poder y que además sería una imagen de confianza en la que se refugiarían y por ella lucharían, es decir, quieren hacerse con el poder del Estado porque ello representaría su seguridad. Según Pedrol también, a contrapuesta con la idea de Holloway, expresa que el objetivo de la política, el sentido de la revolución no es la felicidad, es la libertad efectiva, la cual exige la igualdad de todas para participar en las decisiones que afecten al sentido de nuestro vivir común. Holloway ha expresado en el libro que no se puede llegar a un final feliz en la revolución, y es por tanto que Pedrol le ha respondido que no es un final feliz lo que se busca, sino que es un final en el que se encuentre la libertad. Papel de la obra. En esto, la teoría de la revolución de Holloway deconstruye las categorías de clase y lucha de clases y replantea el sujeto revolucionario. En este sentido, la obra Cambiar al mundo sin tomar el poder es una apuesta por pensar la revolución fuera de las relaciones de poder, es decir, fuera de lo que ha significado la revolución hasta el momento y poder empezar a cambiar el mundo, pero sin haber tomado el poder. También de pensar que el sujeto revolucionario que somos aquellos quienes gritamos, los que hemos sido oprimidos o viendo la opresión de los demás gritamos, somos los que queremos un mundo mejor del que se ha vivido y del que se vive. Importancia de la obra. Hace una crítica de lo que ha significado la revolución, porque replantea la idea de la revolución, diciendo que hay que cambiar nuestra concepción de lo que ha significado la revolución durante toda la historia, porque esto ha llevado al fracaso y que por lo tanto ya no debemos de hacernos a la idea de tomar el poder para cambiar el mundo, como los tantos líderes guerrilleros que han llegado al poder y repiten los mismos esquemas, como es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, o Dilma Rousseff, y presidenta de Brasil. También hace una crítica de lo que ha significado el sistema impuesto. El sistema capitalista cosifica y subjetiva a la persona, es decir, la vuelve una persona sin ningún valor sentido por hacer las cosas, sino simplemente repite su trabajo. También brinda un enfoque de la historia desde los oprimidos y pobres. En este sentido lo dice muy claramente, el grito comienza con un grito de horror y esperanza, aludiendo que si alguien grita es porque siente dolor o porque sufre y que además anhela un cambio en el mundo. Por ejemplo, Verdun Schul ha gritado y sigue gritando por el horror que representa el río Cajabón contaminado, pero también grita porque quiere que ya no se haga. Entonces podemos decir que aquel grito es un llamado a ver a los más pobres, ver la historia desde ellos, ver un mundo desde el punto de vista de ellos, quienes sufren las atrocidades del capitalismo. Crítica. Aunque durante todo el libro se hable de cambiar el mundo sin tomar el poder,
Holloway mismo expresa en la misma obra que no se sabe cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. En este sentido se podría decir que el mismo Holloway simplemente deja la idea en el aire, diciendo que no existe una posibilidad para cambiar el mundo sin haber tomado el poder, pero no dando así las pautas de cómo hacerlo. Holloway teoriza demasiado los conceptos de cómo se ha objetivado al hombre y a la mujer, pero en ningún momento se plantea el cómo podría dejar de ser oprimido, sino que simplemente dice debemos de gritar, y por tanto puede ser que esto haya sido un punto en el que muchos de los teóricos le hayan discriminado o criticado, que aunque el propio título menciona cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, este no lo dice, o que diga, el significado de la revolución hoy tampoco menciona cuál es su significado, sino que simplemente debemos replantear esta idea y dentro de ellos decir que no debemos de tomar el poder para hacerlo. A diferencia de las ideas planteadas en el manifiesto comunista de Marx y Engels, en el que se proponía una destrucción del sistema capitalista, tomando el poder y siendo ellos los que se apropiarían del poder, y esto es lo que se ha hecho durante toda la historia, como lo hemos visto en la historia, en las diferentes luchas o revoluciones, y en este año en las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Es cierto que las revoluciones en las que se ha utilizado el poder ha caído de forma o han fracasado en su mayoría, pero esto no quiere decir que tales revoluciones no hayan cambiado algo en la historia. Aunque hayan fracasado, aún así dieron algunos frutos, como lo son la Revolución Francesa o también las revueltas de Estados Unidos por la libertad de los esclavos, como también se podría decir las manifestaciones de 2015 en la que renunció Otto Pérez. Se podría mencionar también que las revoluciones planteadas por los feministas podrían ser esto también. Podemos decir que en la actualidad hay algunos movimientos que plantean esa revolución sin tomar el poder, como lo son el feminismo, que según Ana de Miguel es una crítica a la sociedad, pero que también es un movimiento que no le quiere quitar el poder al patriarcado, porque se repetiría la misma estructura también, o también la resistencia pacífica por la defensa del río Cajabón, que aunque no busca tomar el poder, también estas luchas pueden tergiversarse, como lo han hecho el feminismo, que ha utilizado la violencia o el destrozo de algunos movimientos. También podemos decir que la formación no nos alejaría de lo que ha significado o significa el grito, sino que más bien pueda fundamentar y hacer más asequible nuestro grito y más nuestra revolución. También podremos decir que algunos términos pueden sonar ambiguos. Es que en cierta medida Holloway expresa y teoriza y da muchas vueltas a los mismos términos que pueden sonar ambiguos o se pierden el sentido de tales términos. Por ejemplo, el de la identidad, que aunque la lucha es por recuperar esa identidad, es al mismo tiempo una lucha por la no identificación. Es decir, el capitalismo no se identifica como tales, como trabajadores, como oprimidos, y es por ello por lo que el grito como negación va a negar nuestra identidad, es decir, la lucha pasa a ser una lucha por la nueva identidad para que recuperemos nuestra identidad, es decir, resulta contradictoria y se puede perder el sentido de lo que quiere decir Holloway con ello. También en este sentido me pongo a pensar que tal vez no sea un final feliz lo que se busca con la revolución, ya lo decía Marro, sino que más bien lo que se busca es una libertad, porque si vemos en la actualidad del ser humano, como que ya se ha acomodado a recibir órdenes o tener una forma de vivir definida con un estilo robótico, porque se levanta, va a trabajar o estudiar, regresa a casa, descansa y duerme, y así sucesivamente se repite el siglo. Es por esto tal vez que no sea un tanto un final feliz, porque si vemos a Kierkegaard u otro de los filósofos que se dan con el mismo sentido, el ser humano cuando tiene un momento de duda entra en desesperación y no sabe qué hacer con su vida. ¿Cómo lo vemos? Sino que la libertad sería el fin de la revolución. Eso haría que el hombre pueda hacerse conforme a lo que ellos quieran y porque también la felicidad vendría después. Ya cuando sean libres el hombre buscaría lo en qué y cómo sería pleno. Referencias.